Bendito Dios. Le invito a orar para que el Señor hable a nuestras vidas a través de la palabra. Maravilloso y eterno Dios, tú conoces, Dios eterno, el corazón de cada persona que está en este lugar. Oramos para que tu palabra, Señor, ministre, para que tu palabra direccione, Señor, en el nombre de Jesús. Le he titulado esta palabra: desconocidos por el mundo, pero conocidos por Dios. Y quiero que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Ahí hay una historia acerca de un hombre, el etíope, el eunuco. Dice la palabra del Señor en el versículo 26 del capítulo 8 del libro de los Hechos, que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Algo que me impactó a mí cuando llegamos a la comunidad de los Urarina es que los Urarinas muchas veces se nos acercaban a preguntarnos: hermanos, ¿ustedes cómo hicieron para conocer o para saber de nosotros? Esa era la inquietud que tenían ellos, porque ellos viven metidos al centro de la selva en Perú. Y cuando nosotros les dábamos la respuesta, ellos se quedaban admirados y le decíamos: nosotros estamos en este lugar porque Jesús nos ha enviado, porque Jesús les conoce, Jesús les ama. Y eso les llenaba de alegría y de satisfacción saber que Dios les conoce. Pero para muchos en el mundo ellos son desconocidos, pero Dios conoce al pueblo urarina. Y en el libro de los Hechos hay una historia acerca de un hombre desconocido que iba montado sobre su carreta, que iba montado leyendo una porción de la escritura del libro de Isaías, capítulo 53. Y dice que un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo le dijo a este hombre: ve y súbete a este carro. Este hombre venía con una necesidad, este hombre venía con una inquietud. A pesar de que tenía la escritura, no había tenido un encuentro con el Señor. Y dice que el Espíritu le dice a Felipe: acércate a esta carroza, a este carro. Y Felipe obedientemente fue a ese lugar. Y él le hace una pregunta al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le responde: ¿cómo podré entender si alguien no me enseña? Y esa es la necesidad en este momento en el mundo, amados hermanos. Hay muchas personas que necesitan que tú y yo seamos sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en estos tiempos, y es dar a conocer al Salvador del mundo, y es dar a conocer a aquella persona que puede traer transformación. Dice la historia del etíope que Felipe nunca más volvió a ver a este hombre. Y la tarea misionera es una tarea de vida o muerte, amados hermanos. Es una tarea que Jesús dejó establecida para la iglesia. Pero hoy en día desconocemos a muchas personas que están con esta necesidad de que nosotros como iglesia podamos ir y compartirles el mensaje de salvación. Felipe lo hizo. Felipe se movió, fue sensible a la necesidad, fue sensible a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Un hombre poderoso, un hombre de influencia, un hombre que Felipe jamás volvió a ver. Pero este hombre, en ese lapso de tiempo, tuvo un encuentro con el Señor. Y le dice a Felipe: ¿y ahora qué impide que yo me bautice? Fue tanto el impacto que causó la conversación de este hombre con Felipe, que transformó su vida y transformó no solamente la vida de este hombre, sino la nación a donde este hombre servía.
Y Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a conocer lo que el mundo desconoce, y es el perdido. Hay otra historia también en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos quiero que me acompañes, capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 6. Dice de la siguiente manera: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Es interesante que el Espíritu Santo dos veces le prohíbe a Pablo ir a predicar la palabra. Pablo estaba en los asuntos del Señor. Pablo estaba haciendo lo que el Señor le había mandado hacer. Pero por dos ocasiones el Espíritu Santo le dice no. Y vuelvo y repito, amado hermano, hay gentes desconocidas para el mundo, pero conocidas por Dios. Hay personas, hay tribus, hay naciones que desconocemos, pero que son conocidas por Dios. Y en esta historia el Señor conocía la necesidad que había en la región de Macedonia. El Señor conocía que en esta región había una joven con espíritu de adivinación. Había una mujer llamada Lidia que necesitaba encontrarse con el Señor. Y continúa esta historia, dice de la siguiente manera, versículo 8, 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio en ese lugar. Escuche, mi amado hermano, Dios conocía en esa región a esta joven. Dios conocía a los presos que Pablo le iba a predicar, porque dice la historia que Pablo fue tomado preso y en medio de esta cárcel, a altas horas de la noche, Pablo estaba entonando cánticos e himnos, y los presos les escuchaban hablar y cantar y adorar al Señor. Personas desconocidas para el mundo, pero conocidas por Dios. Personas que tienen una necesidad de tener un encuentro con el Señor. Y es por eso que el Señor está moviendo a su iglesia en estos tiempos. Es por eso que es urgente que podamos conectarnos con lo que Dios quiere hacer con la iglesia en este momento, en estos tiempos. Y Pablo entendió eso. Pablo comprendió y pudo ver cómo Dios tocaba la vida del carcelero, cómo Dios transformaba la vida de los presos, cómo Dios liberaba, porque fue movido, porque entendió que en el mundo hay muchas personas que tú y yo no conocemos, pero que Dios conoce. Y Dios está buscando hombres y mujeres de esta congregación que podamos conocer, que podamos tener esa inquietud por conocer lo que Dios conoce. Y quiero hacerte una pregunta en esta mañana, amada iglesia. ¿Cuántos aman al Señor? Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos aman lo que Dios ama? Y lo que Dios ama son las misiones. ¿Cuántos están dispuestos a amar lo que Dios ama? Y Dios está buscando, amados hermanos, que conozcamos lo que Él conoce. Cuando nosotros estamos entre los urarinas y nos preguntan si nadie nos conoce, nosotros les decimos: Dios les conoce. Dios conoce la necesidad, Dios conoce la circunstancia. Y recuerdo algo que nos pasó con Melina, la joven que ustedes vieron en la fotografía. Esta joven
La tuvimos por 3 años dándole estudio en el apartamento que teníamos rentado. Y esta joven, un día, después de regresar de la comunidad, llegamos al apartamento y encontramos un olor a podrido en el apartamento. Y inmediatamente le preguntamos: Melina, te hemos dicho que debe ser aseada. Y ella se enojó contra nosotros y nos dice: es que ustedes están malditos por Dios, ustedes están en pecado. Mi esposa y yo nos asombramos porque nos dijo eso. Y no habíamos comprendido algo y entendimos ese día. Para el pueblo urarina, escuche mi amado hermano, para los urarina, la persona que huele el olor a carne podrida en descomposición, para ellos es su creencia. Ellos dicen que toda persona que huela el mal olor está en pecado, está maldito por Dios. ¿Y cómo hacemos nosotros como creyentes para derribar todos estos argumentos? Y ese día nos tocó sentarnos con Melina y decirle, a través de la Escritura, enseñarle qué es una persona realmente, según lo que enseña la Escritura, en pecado o maldita por Dios. Y así hay un sinnúmero de cosas y de personas y circunstancias que nosotros desconocemos, que no entendemos que están pasando en este momento. La mayoría de las niñas urarinas, al llegar a los 12 o 13 años, ya han tenido 2 y 3 maridos. Y muchas ya les han practicado abortos. Pero escuche, mi amado hermano, cuando nosotros somos sensibles a conocer lo que Dios conoce, podemos ver el caso de Melina, que ha sido la única joven, escuche, mi amado hermano, en ser guardada por el Señor, en permitirle entrar a un plantel educativo, en ser ejemplo para sus amigas en la comunidad. Y eso se logra cuando la iglesia es sensible a conocer lo que Dios conoce y lo que es desconocido para el mundo. Dios está llamando a una iglesia a ser sensible. Y hay otra historia que quiero compartirte, amado hermano, y está en el libro de Marcos capítulo 25 Marcos capítulo 5 versículo 25, y es una historia muy conocida por ustedes. Es la historia de la mujer del flujo de sangre. Y dice la historia que durante 12 años, una mujer estuvo sufriendo de flujo de sangre. Y las mujeres aquí presentes van a entender lo que yo voy a decir en esta mañana. Varón, quiero ver las manos levantadas de los varones. Quizás puedes bajar la mano. Quizás tú has visto algún día a tu esposa, a tu hermana, a alguien retorcerse con un cólico menstrual en su cama. Pero esta mujer, dice la historia, que durante 12 años continuos, 365 días al año, estaba con un flujo de sangre. Imaginémonos cuánto dinero invirtió esta mujer en toallas higiénicas, aunque en su época no existía toallas higiénicas. ¿Cuánto dinero invirtió? ¿Cuánto dinero invirtió para adquirir o para obtener sanidad? Una mujer sin esperanza, una mujer sin solución, una mujer que estaba condenada a morir. Imaginémonos por un momento que su esposo la haya abandonado porque no podía tener intimidad con ella. Imaginémonos que por un momento que esta mujer producía un olor a causa de la enfermedad que tenía en su cuerpo. Una mujer sin esperanza, pero una mujer que era desconocida para el mundo, pero era conocida por el Señor. Conocía su situación, conocía su circunstancia. Y quiero que me acompañe por favor a la Escritura, versículo 27 del capítulo 5 del libro de Marcos. Dice la historia, voy a leer desde el 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado antes, le iba peor. Pero mire lo que dice el versículo 27: cuando oyó hablar de Jesús,
Eso significa que alguien salió de su comodidad, alguien salió y empezó a hablar acerca de Jesús en ese sitio. Y dice la historia que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, cuando esta mujer oyó hablar acerca de lo que Jesús podía hacer, su esperanza volvió, porque era una mujer condenada, era una mujer que estaba a punto, quizás hasta de morir. Y así hay mucha gente en el mundo, amado hermano, con necesidad de escuchar lo que tú y yo estamos escuchando en esta mañana, con necesidad de tener el privilegio de tener la escritura en su lengua, pero no la tienen, con necesidad de que alguien vaya y les comparta. El misionero que hizo la traducción al lenguaje urarina demoró 40 años, amados hermanos, de su vida haciendo la traducción. ¿Cuántos están dispuestos a darle 40 años al Señor? Y Dios está queriendo, amados hermanos, que entendamos que hay un sinnúmero de personas que el mundo no conoce, que el mundo ha desechado, pero que Él conoce y que Él quiere que nosotros, como su iglesia, vayamos y traigamos esperanza, vayamos y le digamos lo que Cristo puede hacer o lo que Cristo ha hecho en tu vida. Se está queriendo, amados hermanos, que conozcamos lo que Él conoce, y Él quiere que todo hombre se arrepienta, que todo hombre alcance salvación. Escúcheme, amado hermano, ¿cuántos estuvieron el día de la película? Levante la mano, ¿no? Y voy a leer, escúcheme, voy a leer una frase de uno de los misioneros que murió asesinado por los Aucas, porque así se le conocían a los Guaoroni. Jean Elio fue uno de los asesinados por los Aucas, y él dijo esta frase, amado hermano: no es tonto perder lo que no se puede retener para ganar lo que no se puede perder. No es tonto. Quizás a usted le ha parecido tonto el que ellos hayan entregado su vida bobamente, pero no es tonto perder lo que no se puede retener. Y un día cualquiera, nosotros un día vamos a partir de este mundo, amado hermano. Pero no nos podemos dar el lujo de perder lo que no se puede perder. ¿Y qué no se puede perder, amado hermano? Las almas. Jesús está queriendo que de toda lengua, de toda raza, de toda nación, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, que vi una gran multitud de naciones, lenguas, pueblos, con vestiduras resplandecientes, que adoraban. Y ese es el deseo de Dios, que todo hombre esté un día delante de la presencia del Señor. Y esa es la misión que tenemos como iglesia, amado hermano. El lugar que ven, escúcheme, amado hermano, es producto de que la iglesia Centro Bíblico Rodadero entendió la importancia de la labor misionera. Este sitio tan majestuoso, tan hermoso, ha sido producto de que la iglesia ha invertido dinero para el reino del Señor, amado hermano. Y Dios no se queda con nada, Dios retribuye, Dios honra. La congregación de Centro Bíblico es la iglesia, escúcheme, amado hermano, que más apoya para misiones en Colombia. Es la iglesia que más da. Pero ahora el Señor está queriendo algo más, amados hermanos. Y es que se levante una nueva generación, hermano. Se levante una generación que esté dispuesta no solamente a dar, sino a ir. Y en esta mañana quiero pedirte que te coloques sobre tus pies. Y aquí hay jóvenes. Aquí hay una nueva generación de cristianos que se está levantando. Aquí hay una nueva generación de personas que Dios ha estado instruyendo en este lugar.
Pero ¿cuántos están dispuestos a decir: Señor, aquí está mi vida? Dispuesto estoy a ir. Dispuesto estoy, Señor, a darte mi vida, mi juventud. Y en esta mañana yo quiero invitar, escuche mi amado hermano, quiero invitar a los jóvenes. Quiero pedirte, joven, que pases aquí adelante. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por esa generación que se está levantando en la congregación. Y quiero que tú, padre, que estás allí sentado, entiendas en esta mañana que el Señor está queriendo usar esta generación para sus planes y sus proyectos. Y a ti, padre, que estás allí, te pregunto en esta mañana, ¿qué le dirijas al Señor si el Señor te dice: dame a tu hijo para la obra misionera? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Si en esta mañana miren este remanente de jóvenes con capacidades, con talentos, que son la corona, la honra de la iglesia, pero que también, escuche mi amado hermano, son del Señor. Fueron creados por Él, fueron diseñados por Él con un propósito. Si en esta mañana, escuche mi amado hermano que estás allí, yo quiero que extiendas tus manos sobre estos jóvenes, porque Dios está queriendo levantar una generación que vaya a las naciones y transforme con el poder de su palabra. Precioso Dios todopoderoso, eterno y maravilloso Rey celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por esta generación que tú estás levantando con capacidades, con talentos, con ministerios. Señor, entendiendo, como dice la Escritura, que herencia de Jehová son los hijos. Son la herencia que tú has entregado a la congregación, Señor, pero son tuyos, te pertenecen. Dios eterno, en este día, Señor, aviva, Señor, aviva, Padre, cada corazón de cada joven, de cada señorita, Señor, que puedan entender la trascendencia, que ellos puedan decir: Señor, yo quiero conocer lo que está desconocido por el mundo. Yo quiero conocer lo que tú conoces, Señor. Y es que tú quieres que todos, absolutamente todos, vayan a una eternidad contigo, Señor. Precioso Dios todopoderoso, aviva, Señor. Padre, transforma, úsalo, Señor, como lanzas, Señor. Úsalo, Señor, de una manera especial allí en la universidad, en el colegio, Señor, en su trabajo, Padre. Úsales de una manera poderosa, Señor, y que ellos puedan entender que tienen un propósito, Señor. Fueron diseñados con un propósito, Señor, y es hacerte famoso a ti, y es darte a conocer a las naciones, y es darle a conocer tu grandeza, tu magnificencia, Dios todopoderoso. Yo les bendigo en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Momentito, sigan orando. Se han acercado muchos a mí, me han dicho: pastora, Dios me está impulsando, pero tengo temor de soltarme. Y si tú eres uno de esos jóvenes, yo te invito a que des un paso al frente para que el miedo en esta mañana se vaya en el nombre de Jesús, porque Dios quiere levantar generaciones de Danieles empoderados, llenos de su espíritu, y decir que aunque muera en el campo, aunque tú me vengas y me digas: Dios está conmigo, yo te hago ese reto. Tú que me has dicho: hermana, tengo mucho temor porque Dios me ha estado hablando. Y aquí hay muchos jóvenes que tienen un llamado fuerte, un deseo, y le han dicho a Dios: yo quiero ir. Y de pronto tú dices: yo me siento que no soy capaz. No es tu capacidad y no es tu fuerza, es Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y aquí está. Si tú tienes ese, y allá hombres y mujeres que están en la silla y le dicen: Dios, aquí estoy porque yo siempre he luchado, he peleado contra ti. El hermano Henry peleó con Dios 10 años.
y luchó contra Dios hasta que le dijo: Señor, aquí estoy. Y no sé cuántos años llevas tú peleando. De pronto Dios te ha dicho: tu hijo va a ser misionero, tu hija va a hacer esto. Dile al Señor: yo te lo entrego en esta mañana. Y dile: Señor, el temor en esta mañana lo he hecho fuera de mi vida. El temor se va, porque mi vida es tuya, tú la compraste, Señor. Y aquí están jóvenes, Dios, que están en un momento de lucha y de prueba y de dificultad, diciendo: mi universidad, diciendo mi futuro, diciendo: Señor, quiero. Pero que, Señor, se haga tu voluntad. Precioso Dios, así como ese hombre, Señor, fue y se acercó. Muchos, Dios, que están en este lugar, amado Dios, quieren un encuentro contigo, mi Rey. Gracias, Padre precioso, por este tiempo hermoso, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.